Otra cosa es exigir que las normas se cumplan. Y otra cosa es pedir que de manera muy nimia se juzgue, se condena a una persona, se le condena a 30 años. No, de manera muy nimia, después de 1 año y 7 meses. Es que no importa. Es que 1 año y 7 meses y de manera nimia. Mira, los procesos judiciales apenas comienzan. Ese proceso verdaderamente... O sea, apenas está comenzando. No, es que la norma establece. Vamos a suponer que exista la posibilidad de que se pida una sentencia condenatoria sujeto previo al cumplimiento de lo que dispone el artículo 338. Yo tengo un plazo de 20 días para yo proceder a recurrir en grado de apelación por ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Tribunal Competente. Eso no significa que con el hecho de la expedición de una sentencia condenatoria, este proceso real efectivo terminaría aquí en la ciudad de Baní. A eso es lo que yo me refiero. Si la Cámara Penal de la Corte de Apelación, como consecuencia de causales fundamentales... Entonces, ¿por qué usted no se va al fondo, sea una sentencia, Pato Gallareta, y entonces usted lo va a tratar a San Cristóbal, que ya lo conocería? Llegaremos al fondo cuando verdaderamente se cumplan el nivel del carácter de las reglas del debido procedimiento a favor del imputado. Que hagan las cosas real efectivamente como deben hacerlas. Yo no podía plantear y permitir que elementos de prueba que fueron obtenidos se obtuvieron no conformes. El artículo 166 me prevé. ¿Cuál elemento de prueba? Como aquellos que plantearon cuando presentaron la acusación, donde yo planteé elementos de prueba, planteé la exclusión probatoria de los elementos de prueba y el juez de la instrucción ordenó el nivel de la exclusión. Yo no puedo quedarme tranquilo. Esta actitud de este defendido suyo, porque a él lo reviste la presunción de inocencia, desde el punto de vista de la justicia. Pero esta actitud arrogante y prepotente que se le ve a él, ¿qué lectura usted le da? Como abogado, usted lo ve bien, lo ve mal, le ha sugerido, baja un poco la guardia, ¿qué? Porque él es un tipo que se muestra desafiante, permanentemente desafiante y arrogante. Desde que se origina la fijación mediante requerimiento propio de esta audiencia para imponer medidas de coerción, el ambiente no es un ambiente muy adecuado. Es mucha presión, esencialmente para él y esencialmente para nosotros. Yo puedo jugar con el nivel de la presión mediática que hay en perjuicio mío. Es un joven de algunos 20 y tantos años. El nivel de la presión que existe, el nivel de la tensión que existe, no es verdad que no va a tomar más que una actitud de niveles verdaderamente muy naturales propias. Yo no lo veo como una actitud verdaderamente... O sea, usted dice que él tiene mucha presión. No, presión, lógico, porque presión lo da. Pero en caso de que, él haya cometido esos crímenes, en caso de que lo haya cometido, o sea, pues no actuó con presión ahí. Pero no que haya cometido el crimen, de esa situación hay que excluirle. Los 28 principios a niveles muy fundamentales que sostiene la ley 76-2002, que se ponen en implementación el 27 del mes de septiembre del año 2004, establece en torno uno de los principios normales de la presunción normal de la inocencia, y ha de presumirse como tal hasta tanto intervenga una sentencia que destruye el carácter de la presunción, de ese manto de protección esencial. Él no ha incurrido en ningún tipo de ilícitos penales de lo que sostiene la calificación jurídica que contiene la acusación en perjuicio de él en la condición de imputado. Doctor, ¿quién mató a esos 3 muchachos? Eso es una pregunta importante. Pero, ¿alguien tuvo que haber cometido ese crimen, doctor? Si hubiesen sido Ministerio Público que cargara del nivel para ellos verdaderamente está. Ahora, pregúntenle a ellos si ellos tenían los indicados elementos de prueba ya al momento de cuando se originó el apoderamiento del juez de atención permanente. Porque de este proceso, la recolección de los indicados elementos de prueba, hay un antes y un después de la imposición de la medida de coerción. La medida de coerción, real efectivamente, le fue impuesta en perjuicio a este imputado sin el más mínimo elemento de pruebas aportado, dándole el incumplimiento de lo que dispone el ordinal primero del artículo 227. Que dice claro. O sea, sin ninguna prueba, es que no había. ¿De dónde surgen las pruebas? La prueba vinculante, posterior a varias semanas o a 30 y tantos días, que es donde supuestamente aparecen en el Distrito Municipal de Villa Fundación una serie de armas y una serie de situaciones que ellos verdaderamente vincularon. Cuando se celebró esta audiencia que el juez de atención permanente impone medidas de coerción, testigos que dicen que él la puso ahí. No, pero son situaciones posteriores. Ahora no había el más mínimo elemento de carácter probatorio cuando se impuso medida de coerción. ¿Cuándo surge la recolección absolutoria después de la imposición de medida de coerción? ¿Cuál es la situación? ¿Qué pudiera pasar con este caso, doctor, en definitivo? Bueno, abrigo pocas esperanzas con la relación al problema de la presión mediática. Pocas esperanzas, ¿Usted piensa que puede ser condenado? Pero sí te aseguro que un tribunal verdaderamente imparcial, distante de las características propias del estado de la prisión, es difícil condenar a ese imputado. Las condiciones estaban dadas por una sentencia absolutoria. Con un tribunal sin presión, actuando libremente, unos jueces lo dejan libre. Cuanto un tribunal que verdaderamente se juzgue y le dé el cabal cumplimiento al nivel de las formalidades y las condiciones de la recolección de los indicados elementos de pruebas aportados en el proceso,
que no existan las presiones mediáticas en situaciones, en el caso especial, la presión que hay aquí en Maní, existiera en el nivel de las condicionantes porque se pudiera... Doctor, porque la presión mediática, yo no sé por qué usted la plantea tanto, porque por ejemplo, ¿qué más presión mediática había aquí con el caso de Félix Bautista? Y los jueces lo descargaron. No, pues son situaciones muy coyunturales. La situación trajo a colación el nivel de la vagabundería que el PLD no solo cuando se conformó el Consejo Nacional de la Magistratura y quien lo presidía en ese entonces se burló de lo más granado de la intelectualidad del ejercicio de la profesión porque tuvo el nivel de la oportunidad histórica de escoger hombres de principios, hombres... No, pero yo hago el ejemplo desde el punto de vista de la presión mediática. No, yo le estoy planteando el nivel del problema del escándalo en la cual ha involucrado aproximadamente 5 jueces que se ha convertido en el núcleo de nivel del carácter de la importancia, del boom importante desde el punto de vista del aspecto noticioso, ha sido el nivel de la vagabundería de 5 jueces. ¿Y quiénes fueron los que provocaron? Estaba ahí Radamés Jiménez detrás de eso, estaba el PLD, estaban jueces banales y débiles que respondían al nivel del carácter de criterio de la residencia del Partido de la Liberación Dominicana. Félix, ¿quién es Félix? ¿Quién es el senador de Barahona? Primero, tiene una riqueza de más de 27,000 y pico de pesos, 27,000 y pico de millones de pesos. Primero es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Segundo, el nivel de la designación de esos jueces que conforman el Poder Judicial fue de la designación muy propia de la conformación del Consejo y por vía de consecuencia de la conformación misma del interés político de ellos. O sea, lo que le llama poderosamente el nivel de la atención es que los jueces que se juzguen en los ministerios públicos son todos vinculados a una actitud propia de una sola parcela política, que es el Partido de la Liberación. Hay quienes han dicho que a la jueza que conforma el Tribunal Colegiado de aquí le ha faltado valor, que han sido muy débiles ante usted y sus pedimentos y no ordenarle la apertura de juicio de fondo. Lo que pasa es que cada una de esas magistradas jueces, primero yo le doy fe y le confirmo el nivel de carácter de testimonio, el carácter de la preparación. Este proceso, en lo que ha surgido en cuanto a la instrucción, se ha manejado verdaderamente muy técnico. Técnico en el sentido de los pedimentos verdaderamente son pedimentos muy jure de jure, o sea, son pedimentos muy legalmente establecidos que obligarían que un tribunal tenga que ordenar el pedimento. Ejemplo, overvigracia, excúsenme los amigos televidentes el ejemplo, pero el ejemplo de overvigracia significa primero el ejemplo dado en el caso. Por ejemplo, si yo planteo una recusación en perjuicio de un tribunal de niveles colegiados, como ese caso nos ocupa, ¿qué establece la norma? El artículo 82 dice que si hay una recusación per se, los jueces que son recusados tienen que mantenerse y dejar en una situación en la cual muy distante y abstenerse en lo inmediato de seguir dando actitudes propias a la instrucción de un proceso y permitir enviar el expediente a la Cámara. O sea, que esos pedimientos que ustedes hacen son basados en lo que plantea la propia ley. Y el artículo del principio número 6 de lo que sustenta, que establece el nivel del cumplimiento de las formalidades muy apegado a las reglas normales del derecho. O sea, esas jueces no pueden tomar... Pero doctor, volvemos que a la mitad del programa que hemos desarrollado en el día de hoy. ¿Por qué recusar tanto y no dedicarse usted a defenderlo? Porque no ofrecen el carácter de la más mínima seguridad desde el punto de vista del nivel de la imparcialidad. Pero yo te he dicho, doctor, yo te he dicho que las juezas son bien preparadas, tienen unos buenos niveles en cuanto a la preparación jurídica, entonces no puede haber presión. Pero, José Francisco, ¿cómo me quedo yo ante un pedimento formulado, un auto administrativo de una procuradora de la Corte, que acaba ahora mismo, en fecha 24 del mes de noviembre, tomó una decisión? Se recurre en grado de apelación. Mi introducción le explico al tribunal de dónde viene el nivel de los orígenes propios de la figura de recusación, que previamente está implementada en el artículo, en el Código de Procedimiento Civil Dominicano. Le planteo que cada decisión y todo tipo de decisión que es emitida en materia de recusación es objeto de la utilidad de un recurso de apelación, un recurso de alzada. Los artículos 391 del Código de Procedimiento Civil Dominicano plantean la posibilidad de un intento de un recurso de alzada, un recurso de apelación a una decisión cuando verdaderamente se conozca. Si verdaderamente yo planteo la situación del sobreseimiento como resultado de un recurso de alzada, son situaciones verdaderamente muy elementales, porque en la República Dominicana toda decisión ha de permitir el hecho de un formal recurso de apelación, y la Constitución misma prevé, nosotros según dispone el artículo 7, de la Constitución modificada y puesta en implementación el 26 del mes de enero del año 2010, que establece, nosotros vivimos en un verdadero Estado social, democrático y de derecho, donde el nivel de la implementación de las reglas que rigen al hombre de vida en sociedad son la posición imperante en una sociedad como esta. ¿Usted me está copiando? Claro que sí. La parte civil constituida ha presentado algunos elementos de prueba en contra de su defendido. Esos jóvenes abogados, entre ellos primero
abogados de mucha talla en el ejercicio, verdaderamente, primero, desde el punto de vista del nivel del aporte, han copiado en casi en su totalidad situaciones reales efectivas ya planteadas por el Ministerio Público. No le han hecho el más mínimo aporte a este proceso. No han aportado pruebas. Nada, no, su participación, una participación muy pobre, y cuando intervienen son intervenciones vampulosas, pero insípidas en contenido, no le han aportado nada al proceso. Hay quienes dicen que su defendido ha intimidado a algunos de los testigos amenazándolos, mandándolos para que no testifiquen en contra de él. No es las más mínimas condiciones. Las veces del nivel del problema de que las autoridades de la Dirección de Prisiones han tomado uno que otro castigo en perjuicio de este imputado ha sido exagerada. Yo he tenido que intervenir, pero es desde el punto de vista de su comportamiento un joven que... Pero él que le partió un brazo a uno a lo primero cuando porque es normal, esos tipos de reyes, ese tipo de conflictos dentro de los recintos penitenciarios, no aquí, a nivel mundial. La Confederación de Estados Interrelacionados entre sí, que es la sociedad de niveles de implementación casi perfecta, que son los Estados Unidos de Norteamérica, todos vemos que en el interior normal del desarrollo de sus conflictos internos son cosas graves. Lo que pasa en las cárceles norteamericanas no pasa en las cárceles de aquí. El nivel de la agresión interna que hay entre los condenados, entre los pendientes, entre los presos preventivos, son los mismos ambientes con posiciones verdaderamente diferentes. El nivel de los conflictos de él con otros individuos que están presos o que están esperando o que ya tienen una sentencia condenatoria son situaciones de conflicto muy normales y dados. No hay diferencia. Que le dio, que le agredió, que le discutió. Todo, eso es normal. Toda la universalidad de los reclusos que están en el recinto penitenciario toman este tipo de actitudes propias normales. ¿En qué tiempo pudiéramos ver una sentencia respecto a este caso? Ya sea que lo condene o lo descargue. ¿En qué tiempo usted prevé? Bueno, primero la Cámara Penal de la Corte de Apelación está apoderada como consecuencia de la presentación de recursos. Yo entiendo que verdaderamente es un proceso que desde el punto de vista del nivel de la inversión, primero va a durar horas y horas y horas. La gran cantidad ofrecida desde el punto de vista de múltiples testigos que fueron a cargo de la Procuraduría se une al hecho de que muchísimos son comunes eran ofrecidos por nosotros siendo abogados de niveles privados a cargo de diputados. Ese proceso verdaderamente yo entiendo que primero en 10 o 12 o 15 horas... ¿Tiene usted algún testigo de descargo? Muy lógico, hay aproximadamente ofrecidos por nosotros. ¿Cuántos? Que se pasan de algunos 5 o 6 personas. 5 testigos a descargo. Que son muchas personas que... ¿Alguno de ellos estuvo en el lugar del hecho? No, en el lugar del hecho, todos en sus comunes. ¿Todos estuvieron en el lugar del hecho? Todos. ¿Y son testigos de descargo? O todos. ¿Ya han declarado? Ya han declarado muchos de ellos. Y posterior al indicado... ¿Qué dicen? ¿Qué dicen o no, ellos? lo mismo según interrogatorio practicado desde el punto de vista material por los encargados de los procesos de investigación. Sí, pero desglóseme un poquito el pueblo. ¿Qué dicen esos testigos que lo descargan? A modo de pincelada, sí. Que no vieron a nadie ocasionando el nivel de la muerte a las 3 víctimas, que ellos tuvieron el lugar de la ocurrencia de este hecho y que No, pero respeto a su defendido, no que no vieron a nadie. No, José Francisco, los elementos materiales yo los remito a la glosa procesal del expediente. En los interrogatorios, ¿qué establecen ahí? Lo mismo que de manera coherente y lógica ellos han ofrecido. El nivel del carácter de la versión, tanto a los policías a cargo, a los investigadores a cargo, adscritos a la indicada institución policial, que han manifestado entre ellos que no vieron a nadie. ¿Por qué su defendido se fue del lugar de los hechos? Él nunca se fue de la ocurrencia de los hechos. ¿Pero fue a Santo Domingo? Él no fue de la ocurrencia de los hechos. Él tuvo la misma actitud propia que la actitud que asumieron todos los que aquí se mantenía en condición de subordinación como resultado del contrato de trabajo por tiempo indefinido con ese establecimiento comercial. Y asumió porque llegó un momento que todos tomaron de manera desfavorido, posterior al ver el nivel de la grave consecuencia de la escena. Pero ¿por qué entonces cargan contra él? No, él decide de modo alguno de manera voluntaria. ¿Por qué entonces si él se va tranquilamente como usted dice y desde su punto de vista no tiene nada que ver, porque la acusación lo apunta? No, que la acusación vamos primero dando respuesta al nivel del primero, no votar persecución. Porque él, hay quienes dicen que él llamó a varios empleados, que incluso hay un empleado que la llegó a llamar y que ella no fue a la parte de atrás. Un empleado él llama utilizando el medio de comunicación telefónica y la compañía prestadora de este tipo de servicios. Y uno de los empleados le dice, mira, todos apuntan que ellos quieren vincularte a ti a la ocurrencia de este hecho. ¿Y qué actitud asumió él? Tan pronto recibe el nivel de la llamada, va. ¿Qué le pasa y por qué no se entrega de manera voluntaria a las autoridades adscritas en la 18ª compañía? Porque la décima, aquí esencialmente... Bueno, pero ese fue a Santo Domingo y ya lo detuvieron. ¿Por qué? Que no fue, porque nosotros verdaderamente, los familiares inmediatamente le dieron el nivel del ofrecimiento.